El Señor les bendiga, estimados hermanos. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes a través de este medio y compartirles la palabra de Dios. He recibido la invitación de su pastor, el pastor Carlos Rojí, para ser parte de esta conferencia, lo cual significa para mí un gran honor, un gran privilegio. Yo conozco a su pastor desde que era un jovencito. Juntos hemos vivido muchas experiencias en el crecimiento espiritual, en el ministerio. Conozco a su familia de muchos años, su mamá, su papá, sus hermanos, la esposa, la hermana Margarita, la conozco desde que era jovencita, la familia de ella también. Yo tuve el privilegio de casarlos. Si no recuerdo mal, yo presenté a sus hijos, a Barak y a Miriam, y qué privilegio saber que está sirviendo al Señor en aquellos lugares y ser tomado en cuenta, pues es un privilegio para mí, y ver a la siguiente generación sirviendo al Señor con más ímpetu, con más celo, con más convicción, llevando a cabo lo que juntos hemos aprendido en el caminar de la vida. Soy pastor de la Iglesia Bautista Puerta Abierta en Tijuana. Por la gracia de Dios hemos estado, mi esposa Graciela y yo, ya por 38, 39 años aquí en la misma iglesia. Tengo 44 años predicando el Evangelio desde mi juventud. De 22 años comencé a servir al Señor de tiempo completo, y por la gracia del Señor hemos perseverado, permanecido hasta el día de hoy. Yo soy miembro de una familia cristiana. Mi padre y mi madre se convirtieron a Cristo cuando yo recién, ellos recién se habían casado. El Evangelio llegó a nuestra familia. Cambió el rumbo que llevaban las generaciones. Nacieron mis 3 hermanos mayores, luego nací yo, luego nacieron 8 hermanos más, y allí crecimos en el conocimiento del Señor. Mi padre nos enseñó a amar la Biblia, a amar las Escrituras. Yo me convertí a Cristo en el altar familiar que llevábamos todos los días. El Señor me llamó desde muy joven, cuando estaba en la secundaria, para servirle a Él, y ha sido mi privilegio estar envuelto en la predicación del Evangelio. Y lo que quiero decir con esto es que conozco la vida cristiana. He caminado por los senderos de las dificultades que presenta el crecimiento en la vida espiritual. Muchas oposiciones, mucha crítica, mucho rechazo, muchas limitaciones, pero bueno, en todo he podido ver la mano de Dios guiándonos, sosteniéndonos en todo tipo de circunstancias. Yo quiero animarles para que sigan fieles al Señor, que estén dispuestos a pagar el precio que requiere hacer las cosas bien, crecer, madurar, aprender y seguir aprendiendo para ser lo que el Señor quiere que seamos cada día, más semejantes al Señor Jesucristo. Y para las meditaciones de estas 2 noches, quiero llevarles a Filipenses capítulo 3, y les voy a invitar a que abran sus Biblias allí donde están y lean conmigo, ustedes con su vista. Yo se los voy a leer en voz alta, capítulo 3 de Filipenses, y voy a leer los versículos del 1 al 10. Filipenses 3 del 1 al 10. Después de la lectura vamos a orar y vamos a meditar en la palabra de Dios. En la segunda oportunidad vamos a seguir meditando en el mismo pasaje, siempre con el tema y con la idea de crecer en la vida cristiana. Filipenses 3 dice, versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vamos a orar. Bendito Señor, tú conoces, Dios, la condición en la que cada uno de nosotros vivimos. Tú conoces, Señor, aún lo más recóndito de nuestras vidas, nuestra trayectoria, nuestro pasado. No hay nada que se esconda de ti. Por lo tanto, Señor, al exponernos a la predicación de tu palabra, somos conscientes que estamos abiertos completamente para que tú nos hables, para que tú ministres nuestras necesidades. Señor, necesitamos aprender, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que unjas los oídos de quienes oyen y los labios de quien habla, para que sea tu Santo Espíritu el que nos conduzca de la mano mientras que meditamos, mientras que escudriñamos, mientras que estamos alertas a la indicación de tu Santo Espíritu. Que no seamos hallados renuentes, resistentes a lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Te lo ruego, Señor, lléname de ti, para gloria tuya y edificación de los creyentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vimos, el pasaje de Pablo a los filipenses está dirigiéndose a los hermanos con un acento de cariño, de inclinación hacia ellos. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos. Y eso nos habla del gran interés que el apóstol tenía en los hermanos de Filipos. La iglesia a los filipenses fue una de las iglesias que más satisfacciones le trajo al apóstol Pablo. Era una iglesia madura, era una iglesia a la que le podía hablar temas más profundos, más teológicos, diremos así. No así a los Gálatas, por ejemplo, a los Gálatas que Pablo decía, estoy asombrado de ustedes. ¿Quién los estorbó para que no obedeciesen a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. La iglesia de los Gálatas no era una iglesia que a Pablo le causaba mucha satisfacción, pero los filipenses era diferente. Sin embargo, la iglesia de Filipos era una iglesia que tenía problemas, tenía influencia de los judaizantes, tenía influencia de los gnósticos, los griegos alrededor, y Pablo tiene siempre la intención de ayudar a los hermanos de Filipos a crecer, a enfrentar las situaciones que se vengan. En este pasaje, Pablo va a darnos algunas declaraciones que en su momento fueron dirigidas a los filipenses, pero que el Señor en su sabiduría preservó para nosotros, de manera tal que cada exhortación
que encontramos aquí nos aplica a nosotros de una manera muy directa, de una manera muy personal, muy particular. Si usted es convertido al Señor Jesucristo, si usted ha nacido de nuevo, escuche lo que dice la palabra de Dios aquí, porque la intención de este pasaje particularmente es ayudarle a los hermanos a crecer, a crecer. La mayoría de los hermanos hemos llegado a un crecimiento espiritual y ahí nos hemos estancado. Allí nos quedamos más o menos en un promedio y somos cristianos, ya no tenemos ciertos vicios, ya quedó atrás el adulterio, quedó atrás las adicciones, quedaron atrás malas amistades quizá, pero persisten en nosotros cosas que todavía tenemos que dejar, cosas que tenemos que cambiar, renuncias que tenemos que presentar. Y es debido a la falta de crecimiento espiritual que tenemos problemas en nuestros hogares, que tomamos malas decisiones, que nos atraemos problemas a nuestra propia vida y todos tenemos que reconocer que muchas veces actuamos en la carne y no en el espíritu. Explotamos, estallamos, el carácter se desboca, ofendemos, nos damos por ofendidos, muchas cosas suceden y todo es por falta de madurez espiritual. Pablo le dijo a los hermanos de Corinto, sois carnales y andáis como niños, porque hay entre vosotros pleitos, celos, iras, contiendas, y revela que en la actitud infantil, espiritualmente hablando, que tenemos nosotros, es que se desarrollan en nuestra vida cosas como si fuéramos inconversos, y eso no debe ser. Y no es que no seamos genuinos, lo que pasa es que nos ha faltado crecer espiritualmente. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo da a conocer que él, siendo todo lo que era, un hombre maduro, un predicador potente, un cristiano a prueba, decía que todavía tenía que crecer, que tenía que ir adelante en el camino de la carrera cristiana. Así que, por favor, acompáñame durante unos minutitos para meditar en estas cosas. La primera cosa que vamos a notar nosotros aquí es que Pablo introduce el tema del capítulo 3, que es muy particular. Todo el capítulo 3 introduce presentando sus credenciales en el mero sentido humano. Le pudiéramos llamar las credenciales de la religión que Pablo podía presentar. Esto lo hacía con el propósito de hacer notar la diferencia que hay entre las credenciales de la salvación, para el crecimiento espiritual que da la religión, y luego vamos a ver las credenciales que el apóstol presenta en el sentido de la fe, de las riquezas en Cristo. Dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Antes de decir esto, había dicho, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Expresiones que revelan las influencias que tenían los hermanos de Filipos, los ataques que tenían, de las cosas que tenían que guardarse. Los perros, aquí
La palabra perros se refiere a perros salvajes, es una comparación. Perros salvajes que atacaban, que agredían, que eran peligrosos. Y Pablo menciona a ciertas personas allí con semejanza, por eso usa la palabra perros, para referirse a gente dañina, a gente que agrede, a gente que tiene la intención de dañar, de causar dolor en la iglesia. Cuídate de los perros. Está hablando de personas agresivas, groseras, que hacen daño a la iglesia. Y todas las iglesias hemos pasado por experiencias de personas así. Guardaos de los perros. Alguna otra posibilidad de la interpretación de los perros puede referirse a los apóstatas, aquellos que un día parecieron profesar la fe en el Señor y luego se vuelven atrás, como dicen los proverbios, que el perro vuelve a su vómito, ¿no? Los malos obreros, y aquí está refiriéndose a predicadores que tienen intenciones no sanas, que predican mentira, que tuercen la doctrina. Malos obreros, donde quiera hay malos obreros, en la televisión hay malos obreros, en las redes sociales, malos obreros que tienen intereses económicos, intereses meramente personales y mezquinos. Hay malos obreros. Y los mutiladores del cuerpo, pues se refiere específicamente a los judaizantes, que enseñaban que tenía que circuncidarse la persona. Está bien que hayas creído en Cristo, pero tienes que guardar la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte. Y Pablo estaba muy molesto con esas personas. En otras palabras, les dice a los hermanos: si ustedes están pensando que van a crecer en la vida cristiana en base a lo que la gente dice, eso es un error. Y comienza entonces a presentar cómo él, con todas las credenciales religiosas, morales que él tenía que decir: esas cosas no me han ayudado a mi relación con Dios. Y comienza a describir. Versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. ¿De qué está hablando allí Pablo? Pablo nunca se jactaba de todo lo que era, pero de repente Dios le concede usar toda su experiencia para ayudar a los hermanos en su labor como apóstol. Dice: yo fui circuncidado al 8º día. Eso está diciendo desde mi niñez, desde mi vida de infante, desde que nací, mis padres cumplieron con todos los ritos de la religión. Todos. Yo fui circuncidado justamente al 8º día. O sea, sus padres eran gente que lo habían guiado por la religión de una manera tremendamente estricta, conforme la religión lo indicaba. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Muchos de los judíos que vivían en los tiempos de Pablo eran prosélitos, es decir, gentiles que se habían convencido del judaísmo y se habían convertido al judaísmo. Pero Pablo decía: yo soy del linaje de Israel. Pablo no era prosélito como muchos, era judío de nacimiento. Luego añade y dice en el versículo 5: de la tribu de Benjamín. De todas las tribus, la más honorable era la tribu de Benjamín. Lo sabemos por la historia que tenemos en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Benjamín era el hijo predilecto de Jacob. Recuerdan ustedes, y seguramente han leído la palabra de Dios. Benjamín era el hijo favorito de Jacob.
el patriarca. Benjamín era hijo de Raquel, la esposa favorita de Jacob. Benjamín, en su territorio, el territorio de Benjamín, que le tocó en la distribución de las tribus, la ciudad de Jerusalén estaba construida, fue establecida en el territorio de Benjamín. La tribu de Benjamín junto con la tribu de Judá fueron las únicas que permanecieron en la línea de David en el reino de Judá, cuando el reino se dividió. Las únicas tribus fueron Judá y Benjamín, las que se mantuvieron en la línea del reino de David. Mardoqueo, el del libro de Esther, era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era de las más ilustres en Israel. Fíjese, durante el exilio, todas las tribus se habían mezclado. Recuerdan ustedes que hubo la deportación y allá fueron a Babilonia y las tribus se mezclaron muchísimos años en el cautiverio, pero cuando Pablo dice yo soy de la tribu de Benjamín, quiere decir que sus antepasados habían tenido el cuidado de no mezclarse, como decía la ley. Él permanecía en pureza, en el estricto sentido de la religión. Luego dice también hebreo de hebreos. Eso quiere decir que nunca se dejó influir ni por los romanos, que era el imperio en dominio, ni por los griegos, que era la cultura que predominaba en ese tiempo. Pablo nunca perdió el idioma y se educó en Israel. También luego dice en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos era la secta más fuerte y de más alto nivel en el judaísmo. Estaban fariseos y saduceos. Así que tenemos en Pablo un fariseo siendo parte del más alto nivel del judaísmo. Los fariseos eran tremendamente influyentes y por ser fariseo, el solo hecho de ser un fariseo en el estricto sentido de la palabra exigía mucho respeto. Así que Pablo dice, si alguien piensa que tiene autoridad para estar influyendo en los hermanos, que por la religión, porque tú naciste de tal religión y a ti te bautizaron cuando estabas bebito y a ti te enseñaron esta religión, ¿cómo es posible que la vayas a cambiar? Y no queremos dejar el pasado que nos ataba sin salvación, sin Cristo, sin esperanza, sin seguridad. Pablo dice, yo tengo mucho más de que gloriarme de todo eso. Y además en el versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Podemos hablar mucho de todo lo que el apóstol podía decir, ya tengo la suficiente capacidad para poderles decir lo que quiero decir más adelante. Las garantías o las credenciales de la religión nunca me dieron salvación, nunca me dieron seguridad. Así que llega a decir, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué tremenda declaración. Era un hombre pudiente, era un hombre culto, era un hombre de religión intachable, era un hombre que tenía muchísimas credenciales, podía él haberse jactado de muchas cosas, pero él dijo, cuando yo conocí a Cristo, todo eso lo tuve como pérdida. Lo tuve como pérdida. Y qué tremendo es, hermanos, que el Señor nos permite esta carta y estas experiencias para nuestro beneficio espiritual, para nuestra aplicación espiritual. Llegó el momento cuando Pablo se convirtió a Cristo. ¿Se acuerdan allá en Hechos 9? Cuando el Señor lo derribó de la cabalgadura. Pablo se convierte,
verdaderamente al Señor Jesucristo y tuvo que echar a la basura todo lo que antes para él eran las más grandes riquezas que tenía. El más grande haber del apóstol, dijo, era pura pérdida. Estuve perdiendo el tiempo. Era solamente invertir en algo que nunca me traería algún beneficio espiritual. Vean el versículo 8, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Aquí está diciendo Pablo, todavía yo tengo que crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Lo tuve como pérdida cuando me convertí, cuando probé el amor de Cristo, y aún todavía tengo por pérdida todo lo que tenía. Está diciendo, sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo mejorando, tengo que seguir adelante y tengo que seguir considerando todo aquello como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Excelencia, una palabra que denota la superioridad de la fe en Cristo comparada con la fe en la religión y en las tradiciones y en las cosas que nos atan. Tal vez, hermano, usted dice, yo nunca fui de la religión tradicional, yo nunca fui católico y ya no estoy atado a los ídolos, pero tal vez usted tiene las ataduras del amor al dinero, las comodidades que ofrece una cultura como la que ustedes viven. El Dios de este mundo no solamente se hace de ídolos como figuras, también el amor al dinero, la total dependencia del trabajo. ¿Cuántas veces decimos, pues yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, como si de eso dependiera toda nuestra vida? Hay prioridades que tenemos que entender. Sí hay que trabajar, sí hay que proveer. El que no provee para los suyos, dice la Biblia, es peor que un incrédulo. Sí, pero no depende de eso nuestra vida. La usamos para alimentar materialmente a nuestra familia, pero que sea un impulso para mejorar, para que todos crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor. Esto habla del que tiene autoridad, del que tiene derecho de mandar, del que tiene toda la autoridad para decir lo que nosotros debemos hacer y no debemos hacer. Quizá usted dice, sí, Cristo es mi Salvador, pero ¿está haciendo lo que Él dice? Mi Señor está hablando del que manda, del dueño, del amo de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué le ponemos tantos peros a lo que el Señor nos dice? Hay cosas que el Señor nos manda específicamente que debemos hacer, que debemos dejar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de nuestras vidas. Nuestra vida, nuestro cuerpo le pertenece al Señor, no solamente nuestra alma, también nuestro cuerpo. Nuestros miembros le pertenecen al Señor y Él tiene autoridad para decirnos qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Hay cosas, hermanos, que todavía están adheridas a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad pasada. Cristo Jesús, mi Señor. Cuando usted conciba que Jesucristo es el Señor, y aunque no entendamos y no nos guste lo que el Señor dice, debemos acatar sus órdenes, sus leyes, por amor del cual, continúa el versículo 8 diciendo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. ¿Qué cosa tan más drástica? Basura es una traducción muy benigna para el significado que originalmente tiene la palabra. Las versiones antiguas, desde la versión del oso, la versión del cántaro,
la Biblia del oso, han oído la primera traducción en español 1569, luego la 1602 de Cipriano de Valera, dice estiércol. Estiércol. Está hablando de algo mucho más repugnante. Y está bien, se traduce la palabra basura, pero es la basura en el sentido más horrible, más fétido, más degradante de lo que implica la palabra. Pablo decía, toda aquella religión, todo aquel orgullo que yo tenía, a comparación con la excelencia de mi Señor, es basura, es estiércol, es cosa pestilente, no merece la más mínima de mis atenciones. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Está diciendo, quiero seguir lo que el Señor me ha dado. Yo quiero más de Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Notan ustedes? Pablo dice, yo no pretendo hacer de mi crecimiento espiritual todo lo que yo era antes. Yo no quiero esa justicia que ofrece la ley. Nunca me dio la seguridad. No hay salvación en todo el pasado. Tengo que crecer en la justicia que Cristo ofrece, la fe en Cristo que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, a fin de conocerle. Pablo había tenido un encuentro personal con Cristo. Él estaba seguro en Cristo, pero dice, yo quiero todavía conocerle. Quiero saber más de Él. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Luego el Señor lo llevó 3 años. El mismo Pablo lo dijo una vez en Arabia, 3 años. A los corintios les dijo, les he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, el Señor le había entrenado por 3 años para el ministerio apostólico. Y aún decía, yo quiero conocerle. Si nosotros, hermanos, creemos que ya hemos alcanzado la madurez espiritual, que lejos estamos de que sea así, ¿cómo nos falta crecer? ¿Cómo nos hace falta aprender más del Señor Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó los evangelios, por ejemplo? Los evangelios nos hablan de la vida de Cristo. Si nosotros quisiéramos conocer a Cristo, leeríamos con más vehemencia la palabra de Dios, con más cuidado. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos dicen las cartas del Señor Jesucristo? Pedro, por ejemplo, escribió y dijo, el Señor vivió entre nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, quien cuando lo maldecía no respondía cuando maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hemos aprendido de Cristo. Leemos la Biblia, pero está bien, leemos los salmos, pero de ahí ya no queremos salir. Ya sabemos de memoria el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 121, el Salmo 34, lo sabemos de memoria, pero has crecido, conoces mejor a Cristo. ¿Es verdad lo que decimos cuando cantamos, habladme más de Cristo? El creyente tiene que crecer. Y si no tenemos la convicción de que debemos crecer, hay algo mal en nosotros. Como lo vamos a ver en la próxima meditación, un cristiano tiene que tener anhelo nato por crecer. Un bebito, cuando nace, quiere crecer.
aprende a comer. Se desespera, ya quiere tomar la cucharita y lo dejamos y se bate todo, pero está aprendiendo porque quiere crecer. Y luego ya empieza a gatear y al rato ya quiere caminar. ¿Por qué? Porque quiere crecer. Y ya quiere correr porque quiere crecer. Y llega a la edad de ser un niño, deja de ser un infante y quiere crecer y ve a su papá y dice, yo voy a ser más alto que mi papá, y quiere crecer y todo el tiempo quiere crecer porque es natural que un niño quiera crecer. Pedro escribió, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, y para el conocimiento del Señor. Tenemos que crecer, desear crecer. Hay algo mal en la vida si no deseamos crecer. No es natural. Un niño que no quiere crecer es preocupación para sus padres. Algo está pasando en sus hormonas o qué sé yo. Y el médico dice, no está creciendo. Cada vez el médico lo mide y dice, ahí va, está dentro del límite. Si no llega al cierto límite, hay que ver qué está pasando allí. Un cristiano que no crece, hermano, algo está pasando porque no está creciendo. Y muy probablemente comienza todo con que no somos conscientes de que debemos crecer a fin de conocerle y el poder de su resurrección. La primera predicación que resonó en la iglesia primitiva fue la resurrección de Cristo. Pedro predicó la resurrección, los apóstoles predicaron la resurrección, Pablo predicaba la resurrección del Señor Jesucristo. Era un constante predicar de la resurrección del Señor Jesucristo. Yo quería, dice Pablo, conocerle más y el poder, el alcance que tiene la vida de un Señor resucitado, de alguien que conoció la muerte, que conoció los misterios, aquel que murió y volvió a vivir. Yo quiero conocer más de él. Que puedo aprender más de más allá de su vida. ¿Qué ofrece? ¿Qué dice? ¿Qué enseña? ¿Qué va a pasar después de que yo muera? Yo quiero conocer el poder de su resurrección, dice el versículo 10, y la participación de sus padecimientos. Esto está hablando de la disposición de sufrir, si es necesario, en el conocimiento del Señor. Hermano, el crecimiento de la vida cristiana va a exigir un precio. Un precio. En aquellos años había que exponerse a la muerte, a la cárcel, a los maltratos físicos. Hoy no tenemos esas persecuciones, pero tenemos el rechazo, tenemos la burla, tenemos las atracciones de un mundo cómodo, fugaz. Son redes que se tienden a nuestros pies, de las cuales tenemos que estar conscientes y decir, yo no quiero eso, yo no quiero los deleites de este mundo. Y eso va a traer sufrimiento. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El mundo es cruel, el mundo es mentiroso, el mundo es fugaz, es deslumbrante. Sin embargo, muchos no quieren dejar una vida mundana, no quieren crecer, quieren seguir jugando con las cosas que este mundo ofrece, porque somos niños todavía. Tenemos que madurar, tenemos que pensar con más sensatez espiritualmente hablando, cómo ganar a otros para Cristo, cómo anhelar las mansiones eternas, cómo vivir de una manera que el Señor sea agradado
y como vamos a ver más adelante, cómo es importante desear el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo esto, él era fariseo, él creía en la resurrección. Los saduceos, la otra corriente del judaísmo, no creían en la resurrección. Pablo dice, yo quiero llegar a ser semejante a Cristo Jesús en la resurrección de entre los muertos. Unas expresiones que enfatizan su posición doctrinal, sus convicciones doctrinales. Qué importantes son las convicciones doctrinales para el crecimiento. Si no sabemos lo que creemos o no estamos dispuestos a pagar el precio de las convicciones doctrinales, nunca vamos a crecer. Si andamos dudando de la seguridad de salvación, si andamos dudando de la separación del mundo, si andamos dudando de la segunda venida de Cristo, de la veracidad de las Escrituras, si andamos dudando de la Trinidad de Dios, de la deidad de Cristo, nunca vamos a crecer. ¿Por qué está usted en la iglesia donde está? ¿Está convencido? Viva por esa convicción. Viva por esa convicción. Esté dispuesto a los padecimientos. Es muy importante la posición doctrinal. Hay muchas iglesias allí, o hay otras que ni siquiera se quieren llamar iglesias, y qué bueno, porque dudo que lo sean, que ofrecen toda clase de comodidades. Amor y comunión, y no importan, no hay normas, no hay posiciones firmes de lo que Dios merece. No hay celo por la separación del mundo. Y dicen, no importa tu doctrina, vente con nosotros. Aquí lo que nos une es el amor. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros como bautistas fundamentales tenemos la característica que defendemos la doctrina, marcamos firmemente nuestra posición doctrinal y hay que estar dispuestos a pagar ese precio para poder crecer. Si no, ¿en qué estamos parados? No estamos parados en una roca sólida que es la palabra de Dios, estamos parados en arenas movedizas. Llegar semejante a Él, a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. El versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. Este versículo lo vamos a tomar en la siguiente predicación. Quiero terminar esta primera diciéndoles, ¿tiene usted interés en crecer? ¿Ya nos hemos dado cuenta de los errores que hemos cometido por falta de crecimiento? A veces perdemos a los hijos porque les hablamos mal, no sabemos cómo tratarlos, por falta de madurez espiritual, por falta de conocimiento bíblico, por falta de una verdadera relación íntima con Dios, de oración, de percepción, de discernimiento de cuál sea la voluntad de Dios. Hemos cometido errores. Hay cristianos que han perdido su matrimonio, han perdido su familia, y no tenía que haber sido así. Si hubiesen sido tantito maduros, si hubieran aprendido a sufrir, a humillarse, a considerar sus propios errores, a ser sencillos, a amar como Cristo amó, con un amor sacrificial. Pero nos falta crecer, nos falta crecer. En estos tiempos de pandemia que tenemos, cómo se revela nuestra falta de crecimiento espiritual, la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, y que haya en nosotros un profundo y sincero deseo de crecer, crecer y crecer. Un cristiano, a diferencia del crecimiento natural, nunca deja de crecer. Ustedes y yo dejamos de crecer a los 18 años, según se dice ya.
ya no crecimos, pero en lo espiritual nunca vamos a llegar a decir, ya llegué al límite de mi crecimiento. Que Dios nos ayude, hermanos, para anhelar crecer en el Señor. Vamos a orar. Ahora, Señor, te pido que apliques tu palabra a los corazones de aquellos que han oído, y Señor, que tú traigas bajo convicción a cada uno, grandes y chicos, hombres y mujeres, padres e hijos, y puedan decir, yo necesito efectivamente crecer. Dame, Señor, esa hambre por crecer. Yo quiero madurar, yo no quiero cometer errores, yo no quiero cometer malas decisiones, yo no quiero ofenderte a ti, Señor. Ayúdame a crecer. Aplica tu palabra a cada corazón, pues tú nos conoces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.